Un cordial saludo. Mi nombre es José Rubiel Huetia Yonda y hoy, 8 de mayo del 2020, los acompañaré estudiando o para estudiar un nuevo tema de matemáticas. En este caso vamos a ver el tema de ecuaciones. En pensamiento matemático se llama ecuación a la igualdad entre dos expresiones algebraicas, que serán denominados miembros de la ecuación. En las ecuaciones aparecerán relacionados a través de operaciones matemáticas, números, letras, que también a esas letras se le pueden llamar incógnitas. Vamos a ver algunos elementos de esas ecuaciones. Como primera instancia tenemos a la incógnita. Como observamos aquí, ¿cierto? Miramos aquí que tenemos a la incógnita X y aquí tenemos a la incógnita Y. ¿Listo? Por lo tanto, entonces, dentro de esta ecuación hay dos incógnitas. Está esta y está esta otra. Hay dos incógnitas en esta ecuación. Vamos a ver otro elemento de ecuaciones. Y es el de miembros. Vamos a mirar qué es un miembro. Pues como observamos aquí, el miembro lo separa este igual que está aquí. Por lo tanto, entonces aquí tenemos, ¿cierto? A un miembro, 2x más 11 es un miembro, y x menos 3 es otro miembro. Por lo tanto, esta ecuación tiene dos miembros. Vamos a ver otros elementos más. El otro elemento de una ecuación es llamado términos. Como observamos aquí este 2x, este 11, esta x que está aquí y este 3 son términos. Es decir que en esta ecuación que está aquí existen 1, 2, 3, 4 términos. También dentro de las ecuaciones tenemos elementos como el grado. El grado de la ecuación se determina mirando el exponente más alto, ¿cierto? Que puede tener esa x, esa y o esa incógnita. ¿Listo? En este caso entonces miramos que esta x, ¿cierto? Aunque no se note, tiene un exponente 1. ¿Listo? Por lo tanto, entonces a esta ecuación se le dice que es una ecuación de primer grado. Esta x que está aquí también tiene un exponente 1, aunque no se note. El exponente 1 es invisible, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. A diferencia de esta que está acá, como observan aquí, la incógnita, ¿cierto? Tiene un exponente elevado a la 2, ¿listo? Por lo tanto, ¿cierto? Esta ecuación es de segundo grado, ¿listo? A eso hace referencia a elementos, ¿cierto? A ecuaciones, cuando hablamos de elementos, ¿cierto? De esas ecuaciones y nos referimos al grado, ¿listo? Cuando nos referimos al grado entonces, ¿cierto? Hablamos de que el grado lo determina el mayor exponente dentro de una ecuación. El mayor exponente de esta ecuación, pues es 1, y el mayor exponente, ¿cierto? De esta ecuación, de esta segunda ecuación, es 2. Por lo tanto, entonces, esta es una ecuación de primer grado y esta es una ecuación de segundo grado. Luego, vamos a mirar, ¿cierto? Las ecuaciones de primer grado. Existe la ecuación de segundo grado, existe la ecuación de tercer grado, de cuarto, de quinto y así sucesivamente. Pero como primera instancia vamos a ver ver qué es una ecuación de primer grado. Nos dice aquí que una ecuación de primer grado con una incógnita es una igualdad algebraica que se puede expresar de la forma ax igual a b, siendo a, es decir, esta a que está aquí, y b, es decir, esta b que está aquí, números reales. Entonces, dentro de los números reales tenemos a los naturales, a los enteros, a los racionales, a los irracionales. ¿Listo? Todos esos son números reales. Es decir que entonces, tanto aquí como en A como en B, podemos tener cualesquier de esos números. Pero A sí debe ser diferente de 0. Es decir, esta A que está aquí, ¿cierto? Esta misma A que está aquí, debe ser diferente de 0. ¿Listo? El mayor exponente de las X debe de ser
1. Como lo dije anteriormente, para hablar de una ecuación de primer grado, ¿cierto? Esa incógnita puede ser x o puede ser y, debe estar elevada a 1. Debe estar elevada a 1, porque si ya está elevada a 2, ya sería una ecuación de segundo grado. Si ya estuviera elevada a 3, ya sería una ecuación de tercer grado. Sigamos. Dice, si A es diferente de 0, siempre tiene solución y además es única, ¿listo? Ahora, cuando A es igual a 0, es decir, esta A que está aquí es igual a 0, entonces esa ecuación no tiene solución, y además esa solución no es única. Vamos a mirar este tema de ecuaciones articulado a la resolución de problemas. Nos dice que para resolver un problema mediante una ecuación hay que traducir al lenguaje algebraico las condiciones del enunciado y después resolver la ecuación planteada. Comienza por leer detenidamente el enunciado hasta asegurarte de que comprendes bien lo que se ha de calcular y los datos que te dan. Una vez planteada la ecuación, se puede dar solución al problema. Hoy vamos a ver como primera instancia solamente esa traducción del lenguaje natural al lenguaje algebraico. Y para hacer eso vamos a tener en cuenta estas frases. Esta es la operación. En esta columna encontramos las operaciones. Aquí encontramos la multiplicación y aquí encontramos la división. Miremos una frase de multiplicación. Dice el doble de un número. ¿Cómo se traduce eso a una expresión algebraica o al lenguaje algebraico? Dice el doble de un número. Pues entonces el doble de un número, como hablamos del doble, el doble hace referencia a 2. Y estamos hablando de un número. Por eso, de un número cualquiera. Por eso la X hace referencia a un número cualquiera. Por eso le ponemos la letra X. Entonces nos dice el doble de un número. Entonces el doble hace referencia a 2. Y número hace referencia a cualquier número. Por eso lo denotamos con la letra X. Aquí igual dice el triple de un número. Como estamos hablando del triple, eso hace referencia a 3. Y está diciendo aquí de un número cualesquiera. Entonces, como es un número cualesquiera, entonces aquí le ponemos la letra X. Aquí también en multiplicación dice 4 veces un número. Pues 4 veces un número, ¿cierto? Lo ponemos aquí el 4, ese 4 que está aquí, veces un número. Pues el número, ¿cierto? No lo conocemos, por eso lo denotamos con la letra X. De esta manera entonces hemos tratado 3 frases esenciales para traducir frases naturales a el lenguaje algebraico. Vamos ahora sí a ver las frases de división. Dice, un número dividido entre 3. ¿Listo? ¿Cómo miramos aquí un número, cierto? Se identifica con X porque no lo conocemos. Y dice dividido entre 3. Por eso entonces lo dividimos entre 3. Acá más abajito nos dice una cuarta parte de un número. Entonces, una cuarta parte de un número. El número vendría siendo este, ¿cierto? Cualesquier número, ¿cierto? Por eso le ponemos la letra de X. Dice una cuarta parte de ese número. Lo que debemos hacer entonces es que a ese número debemos dividirlo entre 4. Eso sería entonces la cuarta parte de este numerito que está acá arriba, ¿listo? Por eso entonces lo dividimos entre 4. Y por último tenemos que el cociente entre 12 y un número. Entonces, el cociente entre un número, entre 12 y un número. Entonces, aquí estamos hablando de 12. Y eso lo dividimos entre X, ¿listo? Por eso dice el cociente entre 12 y un número. Vamos a ver un ejemplo entonces ahora sí de ecuaciones. Vamos a ver el ejemplo 1, en donde lo que tenemos que hacer es pasar esta expresión al lenguaje algebraico. Leamos el ejercicio. Dice, la cosecha de café de este año 2020 es el triple que la del año anterior, es decir, del 2019. Y entre las dos suman 72 arrobas. Dice, pasar esta expresión al lenguaje algebraico.
Primero lo que tenemos que hacer es extraer los datos. ¿Listo? Sabemos que en el año anterior, es decir, en el 2019, ¿cierto? La cosecha de café en este año del 2020 es el triple que la del año anterior, es decir, el año 2019. Es decir, que la cosecha del año 2019 no la conocemos, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, ¿cierto? La cosecha del 2019 la ponemos como la ponemos con la letra X. Son X arrobas, ¿listo? No conocemos la cantidad de arrobas de este año, por eso le asignamos la letra X. Luego, nos dicen que la cosecha de café en este año, es decir, en el 2020, es el triple que la de este año, ¿listo? Que la de este año. ¿Y a este año cómo le denotamos? Pues le denotamos con la letra X. Por lo tanto, entonces, ¿cierto? La cosecha del 2020, ¿cierto? Es 3 veces X, es decir, 3 veces la de este año 2019. Por eso la denotamos, ¿cierto? Con el 3. 3 veces, ¿cierto? La de este año, ¿listo? Tampoco conocemos la cantidad de arrobas de este año, pero sí sabemos que es 3 veces más que la del año anterior, es decir, la del año 2019. Luego lo que hacemos es mirar aquí. Dice que la cosecha del 2020, entre la cosecha del 2020 y la del 2019, suman 72 arrobas, es decir, que la cosecha total son 72 arrobas. ¿Listo? De esa manera entonces hemos extraído la totalidad de los datos. Ahora lo que debemos hacer es plantear la ecuación. Dice entonces que la suma de este año, es decir, de 3x más este año 2019, ¿cierto? 3x más x es igual a 72 arrobas, ¿listo? Entonces aquí nos dice que la cosecha del año 2019 más la del 2020 es igual a 72 años. Por eso es esencial de sacar, ¿cierto? Esto que está aquí, luego sacar esto que está aquí, que sería esto que está aquí, y luego, ¿cierto? Tener en cuenta la totalidad de la suma de esos 2 años, ¿listo? Que es 72. Por lo tanto, entonces, la suma, ¿cierto? De este año 2020 más este año, que es el 2019, eso da igual a 72 arrobas, ¿listo? De esa manera, entonces, ya hemos traducido toda esta expresión al lenguaje algebraico. ¿Y para qué lo traducimos de esta manera? Pues para hacer una operación, ¿cierto? Para calcular cuál es el valor de x, para saber cuál es el valor de x, pero eso lo haremos más adelante, ¿listo? Por el momento lo que debemos hacer es la traducción de este lenguaje natural a este lenguaje algebraico, como lo hicimos aquí. Vamos a mirar, ¿cierto? Un segundo ejemplo. Dice, la cantidad de plátano producida en el 2017 en los resguardos del norte del Cauca es de 25.300 arrobas. Si en Concepción se produjo 5.360 arrobas, ¿cuántas arrobas produjeron los demás resguardos? Pasar esta expresión al lenguaje algebraico. Lo primero que debemos hacer es la extracción de los datos. Como sabemos aquí dice, en el 2017 en los resguardos del norte del Cauca es de 25.300 arrobas. Ese sería entonces, ¿qué? El total, porque aquí dice la cantidad de plátano producida en el 2017, es decir, la totalidad de toda esa producción es de 25.300. Por lo tanto, entonces decimos aquí que la cosecha total del 2017 es 25.300. Luego, sabemos acá arriba que en Concepción se produjeron 5.360 arrobas. Entonces eso lo ponemos acá, Concepción, cosecha Concepción, 5.360 arrobas. Y nos están preguntando es qué cantidad, ¿cierto?, de arrobas produjeron los demás resguardos. Entonces esa sería la incógnita o la pregunta. Y a esa la denotamos con la letra X. Por lo tanto, entonces ahora sí ya, pues de haber extraído esos datos, lo que hacemos es plantear la ecuación. ¿Listo? Sabemos entonces que la suma de la cosecha de Concepción, es decir, 5.360, esto que está aquí, ¿cierto? Sumado con la cosecha de los demás resguardos, es esto que está aquí, ¿no? De los demás resguardos, es igual a 25.300, como está aquí. Entonces, toda esta es la totalidad
dice que la cosecha de concepción más la suma, ¿cierto?, de todos los resguardos, eso nos da 25.300. Por lo tanto, entonces, después de haber extraído los datos, ya podemos plantear la ecuación. Entonces la respuesta sería esta. Esta sería la ecuación, la traducción del lenguaje, ¿cierto?, del lenguaje natural, este lenguaje natural al lenguaje algebraico sería esta. Es muy importante entonces, estudiantes, saber leer estos ejercicios, tener una buena lectura, saber cuál es la totalidad, saber si es suma, si es multiplicación, si es división, saber qué operación se está empleando aquí. ¿Listo? Por lo tanto, entonces, eso sería toda la explicación de la traducción del lenguaje natural al lenguaje algebraico de ecuaciones.